Bueno, aquí en Acapulco, Guerrero, en la Convención Bancaria, estamos con el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya. Queremos agradecerle mucho que tome esta entrevista para ADN 40. Querido secretario, ¿cómo estás, José Antonio? Muy bien, Carlos, muchas gracias por entrevistarme aquí, en este lugar tan padre. Muy bonito aquí Acapulco. Muchas reflexiones que yo diría son interesantes respecto, sobre todo, escucho a los banqueros hablando del crecimiento del crédito en México, de la fortaleza macroeconómica que hemos logrado en el país durante tanto tiempo, del crecimiento de nuestro país, que quizá no es tan vigoroso como todos quisiéramos, pero está desplazando de manera positiva. La ley FinTech recientemente aprobada, que habilita también transacciones financieras. Yo te quiero preguntar, tú, secretario, ¿qué destacas de esta convención bancaria? ¿Dónde está parado el sector financiero y hacia dónde se dirige? Pues mira, acabas de hacer un extraordinario resumen, así que yo coincido con esto. Yo creo que es interesante porque en los últimos años México, la economía mexicana ha enfrentado vientos en contra. Se cayó el precio del petróleo, se cayó la economía americana, hubo una pequeña contracción, la volatilidad en los mercados financieros y sin embargo a la economía mexicana le ha ido bien. Pero esto no ha sido gratis, Carlos, esto ha sido debido a que se han tomado decisiones difíciles, en algunas veces hasta no populares, pero acertadas, y hoy estamos viendo esto. La primera parte, por supuesto, es una base macroeconómica sólida, políticas fiscales conservadoras y monetarias, seguro platicarás con Alejandro, el gobernador del Banco Central, y de ahí la segunda gran parte son las reformas estructurales, una de las cuales es la reforma financiera, y ahí, como dices, el crédito en los últimos años ha crecido 35%. En total, tenemos el sector financiero más profundo que ha habido en la historia, un sector financiero capitalizado al 15.6%, muy por arriba del mínimo de Basilea III. Tenemos a 13 millones más de gentes utilizando el sector financiero que antes no lo utilizábamos. Así que yo creo que está bien, va caminando bien y los indicadores son buenos. Estos indicadores, coincido totalmente, son buenos, hablan de un país que tiene solidez, aunque tenemos por supuesto muchos retos, y te quiero preguntar por qué la gente de pronto entra en reflexiones masivas en relación con que esta fortaleza macroeconómica pareciera no internalizarse en el ánimo de los mexicanos, no valorarla tanto cada mexicano como quisiera, al grado de que estamos en medio de un proceso político en donde estamos viendo lo que ocurre con los candidatos. Sé que no te vas a pronunciar al respecto, pero sí que es importante que la sociedad de pronto pareciera no valorar totalmente este buen ritmo económico. Mira, es interesante y es una gran pregunta esa. Yo creo que es parte que no hemos sabido comunicar estos logros y también parte de que estos logros son tan abiertos a toda la población. Vemos, por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones ha significado que las tarifas de los celulares hayan caído 40%, pero la gente no dice esto se debe a la reforma, esto se debe, la gente dice pues esto es normal que esto ocurra así. Vemos en la reforma educativa que 8 de cada 10 estudiantes que están entrando a la universidad es la primera vez en su familia que alguien va a la universidad, pero tampoco nadie se lo asigna a esto. Hay 3.2 millones de trabajadores ahora afiliados al Seguro Social. Estos trabajadores y sus familias hoy tienen acceso a servicio médico, están ahorrando para su pensión, tienen acceso a un seguro de accidentes, pueden mandar a sus hijos a las guarderías, etcétera. Es difícil y es una pregunta difícil de contestar esta que tú haces, pero ciertamente, y yo haría una anotación, no solo en México, en todo el mundo hay esta separación de lo que está ocurriendo o de lo que creemos que está ocurriendo y de la percepción. Pero por eso tenemos que seguir trabajando y comunicando de que esto, que ha costado mucho trabajo, se tiene que mantener y hay que mantener el rumbo. ¿Te preocupa en términos del resultado electoral que podría haber el 1 de julio? Pues mira, yo lo que te diría y a lo que voy a decir como secretario de Hacienda es, hay 3 fuentes de incertidumbre que tenemos. Las elecciones, el TLC y en menor grado la reforma fiscal de Estados Unidos o el cambio fiscal que hubo en Estados Unidos. Las elecciones, por definición, traen incertidumbre. Otra vez, no solo en México, sino en todo el mundo. No sabemos quién va a ganar. Entonces, por definición, no sabemos qué va a pasar. En el TLC, hace un año, aquí, la discusión era, no tenemos ni idea qué va a pasar. Hoy tenemos 7 rondas, 6 capítulos cerrados. Hay un proceso y hay un diálogo alrededor de este tema. ¿Cuál es nuestro trabajo y en qué estamos trabajando en la Secretaría de Hacienda?
que estos procesos de incertidumbre que van a ocurrir y que tienen se absorban de manera ordenada. Pero esto funciona mejor si tenemos una posición de relativa fortaleza. El secretario, hace unos días Standard & Poor's mantuvo la calificación de deuda soberana de nuestro país. Ustedes hicieron un comunicado en la Secretaría de Hacienda. Y te quiero preguntar qué tan permanente es pensar que esto continuará así durante los siguientes años. La propia calificadora pone sus plazos de revisión, pero sabemos que cada 6 meses, cada año, hay un chequeo, una revisión de que los fundamentales de la economía y sobre todo de la deuda permanezcan. ¿Tú crees que es permanente lo que podemos ver hacia el futuro, independientemente del digamos, el cambio de presidente, que el cambio de administración? Mira, hace un año todas las calificadoras nos tenían en perspectivas negativas, todas. Hubo gente que salió a pronunciarse, es inevitable, a México le van a bajar la calificación. Uno de los elementos era Pemex, con lo cual estuvimos trabajando para tratar de comunicar mejor qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estábamos haciendo. Hoy todas las calificadoras nos tienen en perspectivas estables menos una. Ahora, había un secretario de Hacienda de hace tiempo que decía, la confianza cuesta mucho trabajo irla construyendo y se puede perder muy rápido. Así que estas cosas son así y el trabajo es mantenerla y mantener la confianza, y en eso vamos a trabajar nosotros. Hoy se dio también a conocer este dato de inflación. Parece que efectivamente la inflación va en lo que se pronosticaba, en esa trayectoria descendente hacia converger al objetivo del Banco Central. ¿Crees que será así desde la perspectiva de la política fiscal? ¿Cómo ves el patrón de la inflación y su descenso? Mira, lo que vemos nosotros en la inflación es un fenómeno casi de libro de texto en donde hubo una corrección de una vez por todas en dos precios bien importantes, la gasolina y el tipo de cambio. Pero sí vemos claramente que se va bajando, que conforme nos vamos alejando no hubo efectos de segundo orden en la inflación. La inflación, el Banco de México es una institución con una enorme credibilidad, y yo creo que las políticas monetarias del banco y las fiscales del gobierno, en la cual por segundo año consecutivo tenemos un superávit primario, contribuyen a que la inflación vaya bajando gradualmente hacia el futuro. Secretario, la reforma fiscal sabemos que auxilió mucho a esta macroeconomía que nos está describiendo en esta entrevista durante los últimos años, pero también hay banqueros y hay gente experta que habla de una necesidad casi urgente de entrar en una segunda gran reforma fiscal en donde se habilite el tema de IVA para alimentos y medicinas, o una reforma fiscal que localmente permita que los estados recauden más, los municipios también. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Es algo que entrará de lleno como discusión para México conforme pase el proceso electoral? Mira, es interesante porque los resultados de la reforma fiscal, esta última que se hizo durante la administración del presidente Peña, son bien importantes. Se aumentó el número de contribuyentes 50%, de 38 a 64 millones. Siempre se hablaba, tenemos que ampliar la base, Pues 50% es ampliar la base. Segundo, se aumentaron los ingresos como porcentaje del PIB, pero quizás más importante, se quitó una vulnerabilidad de las finanzas públicas mexicanas al petróleo. En el 2012, el 39% de los ingresos del gobierno estaban relacionados con el petróleo. Hoy ese porcentaje es 17%. Pemex sigue siendo el mayor contribuyente del gobierno federal, pero ya no existe esa dependencia. Eso permitió algo que otra vez, viendo hacia atrás, pues ya no nos dimos cuenta. El precio del petróleo se cayó 70% en el 2015 y 2016. Eso, si se lo pusiéramos en modelos convencionales de la economía mexicana, hubiese significado una recesión. La caída del precio del petróleo en los 80s, a principios de los 2000 y en el 2009 no fue de 70, y en todos los casos hubo una recesión. Esta vez no hubo. Esto habla de la solidez que tiene la economía mexicana. Ahora, el marco tributario, como la regulación financiera, como muchas otras cosas en la economía, hay que siempre estarlas trabajando y mejorando y trabajando y mejorando. Por ahora el paquete económico está cerrado. Tenemos una ley de ingresos y un presupuesto de ingresos de la Federación. Así que por este año las discusiones se mantendrán acotadas. Y el precio del petróleo, pero de pronto en
ha subido, ¿no?, de lo que vivimos el año pasado. Sí, sin duda, el precio de la mezcla mexicana está a la mitad de los 50 y eso nos ayuda, pero eso también tiene nuestro otro lado, que la gasolina depende del precio del petróleo, entonces eso tiene sus implicaciones. Pero sí parece estar, acabo de estar en Houston, En Cera, ¿no? En Cera, que es la convención más grande petrolera que hay. Pues el consenso es que el petróleo más o menos se va a seguir por ahí. Es difícil siempre predecir el precio del petróleo, siempre moviéndose ya hacia arriba y hacia abajo, pero en un rango parecido. Vas a tener que estar saliendo todo el tiempo a los medios públicamente a decir que el precio de la gasolina depende del precio del petróleo, secretario. La gente, es algo nuevo para los mexicanos, ¿no? Pues mira, yo creo que fue una de las decisiones difíciles que se tomaron antes, valientes, me atrevería yo a decirla, y es un cambio estructural. Hace muchos años, tú te debes de acordar, el tipo de cambio era fijo, y había todo tipo de gente que decía que así tenía que ser, y nos metió en muchos problemas muchas veces. Hoy tenemos un tipo de cambio flotante. Hace más años, así eran las tasas de interés, estaban fijas por el Banco de México. Hoy esas dos variables ya se mueven. El precio de la gasolina, éramos uno de 3 países en el mundo que lo tenían fijo y único. Hoy se mueve gradualmente, poco a poco, cada día. Y yo creo que es una fórmula que le ha servido bien al país. Oye, secretario, preguntarte hacia el futuro, ¿cómo ves la banca de desarrollo? Yo hablé con Virgilio Andrade hace un rato, me decía, están explosionando el número de outlets, de espacios físicos con los cuales el mexicano promedio puede, y el mexicano, digamos, de las capas sociales amplias puede transaccionar con la banca. ¿Qué le vas a pedir a los directores de la banca de desarrollo para terminar este sexenio? Mira, uno de los objetivos de la reforma financiera, también de esta administración, en la cual yo no participé, pero era aumentar la participación de la banca de desarrollo. Y la banca de desarrollo ha aumentado su participación bien importante, ha aumentado su cartera de créditos 700,000 millones de pesos, de manera sostenible, con una cartera vencida bien baja y bien capitalizada. Así que parece, y así lo vemos nosotros, que tenemos una banca de desarrollo sólida, con perspectivas de crecimiento hacia adelante, que va a seguirlo haciendo de manera sostenible. Y finalmente una pregunta quizá un poco más de carácter personal. ¿Te ves como secretario de Hacienda en la siguiente administración? Mira, yo lo único que digo es, mis tarjetas en esta administración, y he sido muy afortunado de decir que fui director del IMSS, director de Pemex, ahora secretario de Hacienda, y me preguntan qué sigue. Pues mi tarjeta iría de desempleado buscando trabajo, ya veremos. Gracias, secretario, mucho éxito aquí en Acapulco. Muchas gracias. Continuamos.